Vamos a comenzar ya, ¿no? ¿Se oye? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Jesús Ortega, técnico cultural del Ayuntamiento y responsable del programa Granada Ciudad UNESCO de Literatura. Y antes de seguir presentando, porque quisiera decir nada, un hola de nuevo tanto a José Luis Chacón como a Jorge Alemán, quisiera que escucháramos unas breves palabras de Mateja Demšík, que ella es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ljubljana. Ya saben ustedes que Ljubljana es la ciudad UNESCO invitada este año en la Feria del Libro. La sesión de hoy es la segunda de las actividades que hemos organizado conjuntamente con Ljubljana y UNESCO City of Literature, así que hay un grupo nutrido de artistas y de intelectuales aquí en Granada estos días, lo estamos pasando muy bien. Ellos están aprendiendo de nuestra manera de organizar los actos y de nuestras cosas, así que no está Alenka y no ha podido estar y ella lo va a explicar un poquito por qué, ¿de acuerdo? Mateja. Thank you very much, dear professor. Obviously, I'm not Alenka Zupancic. Since pandemic it's not over, Alenka, unfortunately, is still recovering from the virus, so she's not able to be here with us today. Alenka Zupancic is one of those brilliant 5 that we brought to Granada in the name of Ljubljana, UNESCO City of Literature. So what I hope, Professor, is that 2 brilliant minds in the near future will have a chance to talk together, to have a conversation one-to-one for the broader public. Again, Jesus and Carmen, thank you for inviting us to be the guest as your sister city in the network of UNESCO. And the only thing I can hope is that I can all see you or all invite you to Ljubljana in the near future. And I'm going to take that opportunity to invite you to the last event of Ljubljana in Granada tomorrow with one of those 5 brilliant that we brought with us, with novelist, translator. Unfortunately, Alenka is not with us, a brilliant intellectual and probably one of the most excellent poets we have seen in the last 2 decades in Slovenia, Anja Golob. So I would say enjoy the evening and I really hope to see you also tomorrow. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateja. Muchas gracias, Mateja. Bueno, y brevemente, antes de comenzar, presentar muy bien a personas que creo que no tienen mucha presentación aquí en Granada o entre nosotros, pero por si acaso algo hay que decir para personas que no estén familiarizadas con José Luis Chacón y con Jorge Alemán. José Luis Chacón va a moderar esta conversación con Jorge. Ellos tienen pensado una manera, digamos, de incluir de alguna manera las reflexiones que Jorge y Alenka han estado pensando en estos días previos, en estas semanas previas a este acto. Vamos a ver cómo lo hacen, va a ser muy interesante, eso seguro. Saben que José Luis Chacón es psicoanalista, saben que es gestor cultural y como gestor cultural es muy conocida toda su labor como director de la Filmoteca de Andalucía, como director del Festival de Jóvenes Realizadores, como director del Aula Audiovisual de la Diputación durante muchísimos años y como director, finalmente, de esa magnífica Casa Museo de Federico García Lorca de Fuente Vaqueros. Así que muchas gracias, Willy, por tu esfuerzo, por estar aquí. Yo a Jorge Alemán no me lo sé tanto, de modo que, si me permiten, voy a leer un poquito algo de su bio, aunque seguro que muchos de ustedes ya se lo saben. Él nace en Buenos Aires en el año 51, es uno de los grandes intelectuales, de nuestros grandes intelectuales, eso es evidente, es un honor tenerlo aquí esta noche con nosotros. Él es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín. Él es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis en España o de la Escuela de Orientación Lacaniana de Argentina. Fue consejero cultural de la Embajada de la Argentina en España y ha recibido, entre otros premios, el Fondo Nacional de las Artes en el 74 o el Rodolfo Walsh del Sindicato de Prensa en Mendoza. Entre sus últimos libros, tiene muchísimos y muy influyentes, podemos citar Crimen Perfecto o Emancipación, del año 19, Conversaciones con Eugenio Trías, del año 20, o Notas sobre el desastre o Nosotras en la época en nosotros, también del año 21. Bueno, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a María José Olmedo por todo el esfuerzo que la sede de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y el Instituto de Campos Freudianos de Granada ha hecho para que este acto de hoy sea posible. Muchas gracias a todos y comenzamos. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar esta tarde tan calurosa aquí. Gracias, Jesús, por esta gran idea de acogernos, de hermanarnos con el hermanamiento. Tener un espacio como psicoanalistas es realmente alentador. Me parece que la idea era fantástica, o sea, de que estuvieran Alenka Zupančič y Jorge Alemán discutiendo, pero bueno, supongo que no todo es posible, ni siquiera en Granada, y bueno, aquí estamos, ¿no? Realmente hubiera sido para mí, bueno, lo es, ¿no? El hecho de sentarme con Jorge, estoy acostumbrado, pero esta idea de hermanamiento es también una cosa como que se daba algo en 3 países diferentes, como Eslovenia, Argentina y España, y unos grupos similares, ¿no? Realmente todos provenimos de Louis Althusser, todos provenimos de pequeños grupos de lectura y a partir de ahí se han ido, bueno, formando bueno, estos 2 grandes pensadores, Alenka o Jorge, ¿no? Bueno, creo que Alenka saben que, bueno, creo que, no sé si lo ha expuesto, pero Alenka forma parte de una escuela lacaniana de Ljubljana, se formó a finales de los 70, más o menos por esa fecha en Granada se configuró un pequeño grupo de estudiantes, éramos estudiantes, y conformamos primero con la enseñanza de Óscar Massota y después con la referencia de Jacques-Alain Miller y Éric Laurent cuando aparecieron en España, conformamos lo que era la Biblioteca de Estudios Freudiano de Granada a partir de las lecturas de Louis Althusser, del profesor Juan Carlos Rodríguez, y eso nos llevó directamente a Lacan. Así fue como se formó algo que es el origen de lo que después sería la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, la Asociación Mundial de Psicoanálisis. El grupo todavía se mantiene, ahí se ha extendido un poco, pero en cierto modo eso es lo que pasó también en Ljubljana, un grupo de filósofos conformado a partir de las lecturas de Althusser, por supuesto de la influencia de Žižek, de Slobodan Žižek, maestro de Alenka, y bueno, ella se formó primero en Eslovenia, después en París, en el departamento de psicoanálisis de la Universidad París 8, y bueno, son lacanianos como nosotros, el mismo pasado. Incluso me atrevería a decir, porque lo ha dicho Jorge alguna vez, que incluso podemos tener el mismo futuro. No lo sé si lo recuerda eso. Podemos tener el mismo futuro, lo althuseriano. Me he permitido, ya que estamos en la Feria del Libro y estamos en un hermanamiento, me he permitido hacer una pequeña digresión sobre los textos, sobre los libros. La historia del psicoanálisis en Granada puede rastrearse desde sus orígenes porque, no sé si lo saben, fue la Gaceta Médica de Granada la que publicó por primera vez la traducción de Freud al español en febrero de 1983, titulada Los mecanismos psíquicos de los fenómenos histéricos. Estamos hablando de 1983, cuando Freud no era Freud. Es decir, cuando Freud... Ah, sí, perdón, claro, 1893. Cuando Freud todavía no había publicado La interpretación de los sueños, que, recordémoslo,
10 años después solo había vendido, no sé si 100 o 200 libros de la interpretación de los sueños. Quiero decir que entonces Freud no era Freud. Sin embargo, la Gaceta Médica de Granada ya había traducido uno de sus artículos que luego se publicaría también en Barcelona. Freud mismo citó a Granada, ya en las obras completas, en un trastorno de la memoria en la Acrópolis, creo que es, del año 1936, eso sí, al referirse al romance La gran pérdida de Alhama. Él cita en español porque, no sé si saben, que Freud había estudiado castellano exclusivamente para leer El Quijote, pero también se leyó algunos de los romances y lo aprovechó muy bien. En la transición democrática, y gracias a las lecturas que promovía el profesor Juan Carlos Rodríguez, ya lo he dicho, se constituyó un grupo de estudio de orientación lacaniana y fruto de ello fue la Biblioteca de Estudios Freudiana. Siendo pocos las historias, los retazos y piezas sueltas de la historia, yo creo que cuentan aún más. Desde Granada se publicaron los cuadernos andaluces de psicoanálisis, se publicó Colofón, la revista de la Federación Internacional de Bibliotecas del Campo Freudiano, los breviarios de psicoanálisis del Instituto del Campo Freudiano, los que hay publicado un libro de Jorge Alemán, en colaboración con la Universidad de Granada, las conferencias de la Alhambra dictadas por Jacques Miller en su estancia en Granada en torno a 1990-1992. Y bueno, lo digo esto porque creo que con el tiempo estas rarezas bibliófilas se convertirán se cotizarán mucho realmente, ¿no? Ya incluso es difícil encontrarlo, algunos de los números de los cuadernos o de ciertos números de colofón. Para finalizar esta pequeña introducción, esta pequeña descripción, quiero contarle una anécdota, y es que en una de las últimas presentaciones del libro de Jorge Alemán, le dio la réplica a la poeta Ángeles Mora, que todo el mundo en Granada la conoce. Se trataba de un libro de poemas, puesto que Jorge yo creo que es poeta por encima de todo, pero bueno, no sé, eso quizás sea un atrevimiento por mi parte, que lo diga él. En cualquier caso, presentando esto en la Casa de los Tiros, no sé, hubo una especie de simbiosis entre Ángeles Mora, pero yo no recordaba, y hace poco, precisamente en un esfuerzo de poesía, un curso de Jacques Miller, salió a colación, y resulta que el colofón que se publicó en el año 92, que venían traducidos dos de las clases de Miller de un esfuerzo de poesía, habían traducido granadinos, de otro Jesús Ambel, y la portada de ese colofón era de Ángeles Mora, que había hecho una especie de dibujito y hablaba del esfuerzo de poesía. En cierto modo, el psicoanálisis pretende hacer un esfuerzo de poesía. Se suele hablar de que el psicoanálisis es algo subjetivo, que nada tiene que ver con la sociedad, que solo se trata en los divanes y tras los muros de la consulta. Sin embargo, sabemos que Freud, desde El malestar en la cultura, o desde Totem y Tabú, o la carta a Einstein, por ejemplo, esa crítica es difícil de sostener. Más bien al contrario, lo que Freud venía a plantear es que el inconsciente, el sujeto del inconsciente, la manera que tenemos cada uno de gozar, viene determinada por el lazo social. Pero que hay, a pesar de todo, un malestar, un síntoma en la civilización de la que el psicoanálisis puede advertir, puede interpretar, puede incluso transformar. De eso hablaremos ahora después con Jorge.
Sabemos que el gran invento de Lacan, el objeto A, o el plus de gozar, le debe más a Marx que al propio Freud. Se trata de una plusvalía, como en Marx, que es reabsorbida en parte por el sujeto, por el inconsciente. Se habla de un Lacan liberal y de derecha, pero también de alguien subversivo, radical y crítico con el capitalismo desde el seminario El reverso del psicoanálisis. Pero también es cierto que a mediados de los 50, con el discurso de Roma, ya era crítico, incluso desde más joven con los complejos familiares. Todo esto vendría a reformularlo después del mayo del 68, en el mayo del 68, con los 4 discursos: el discurso del amo, el discurso de la histeria, el discurso universitario y el discurso del psicoanálisis. Realmente, para Lacan y para nosotros los lacanianos, todo se podría distribuir, todos los discursos se podrían distribuir entre esos 4, más un quinto que agregó en 1972 en la conferencia de Milán. Le llamó el discurso del capitalista, el discurso capitalista, y era una variación del discurso del amo. A diferencia de los otros discursos, el del capitalista se reproduce a sí mismo, es ilimitado y rechaza la imposibilidad. De esto se desprende que no hay ese lazo social que incluso rechaza. No hay posibilidad para el amor, para el inconsciente, para el sujeto o para la transferencia. Tampoco para la política, quizás, al menos para la política al uso. ¿Los nuevos partidos y coaliciones son en parte conscientes de ello o no? También lo dejo abierto porque yo creo que Jorge tiene respuestas para casi todo en cuestión de política. Bueno, a partir de aquella formulación lacaniana, ya no se puede continuar sosteniendo que el neoliberalismo solo sea un modelo económico. Se trata también de una economía de goce, un lazo social caracterizado por el triunfo arrollador de la pulsión de muerte, desintegradora y antisocial. La pulsión de muerte, como el coronavirus, va tomando todos los aspectos de la cultura y destituye todo límite simbólico, instituciones, representaciones, diques civilizatorios y estados de protección civil, social. El neoliberalismo es un dispositivo político al servicio de la pulsión de muerte, del tánatos, que produce nuevas subjetividades y restos. Hace morir vidas que no merecen ser vividas, como se decía en el nazismo. De ahí quizá el éxito de la ultraderecha neoliberal. El odio, expresión de la pulsión de muerte, por su carácter desintegrador, es un afecto antipolítico. La actual guerra en Ucrania, pero también otras guerras psicopolíticas, usan el odio para destruir gobiernos, estimular la xenofobia y el racismo, demonizar a la oposición. Es el modo que tienen los totalitarismos de tramitar las diferencias. Jorge Alemán, desde hace años en sus libros, parte de ahí, como otros muchos pensadores como Ernesto Laclau, Gloria Perelló, Slobodan Zizek, Alain Badiou o la propia Alenka Schuppanzich. Pero, a diferencia de otros, y al igual que el propio Lacan, abandonó en parte la teoría de los discursos y se adentró en los nudos y en el no hay relación. El propio Jorge Alemán introduce en estos libros algo que, a base de discutir con marxistas, con queer, con filósofos, con políticos, toma distancia. Realizando una crítica a la ciencia y a la técnica al servicio del discurso capitalista, propone, más allá de los discursos, lo real mismo como herramienta de transformación de la realidad. Él describe al discurso capitalista como una suerte de movimiento circular en el que la renuncia, la austeridad y los sacrificios son cada vez mayores a costa de los llamados sectores subalternos. En la base de dicho movimiento se encuentra lo que Freud denominó superyo, es decir, una instancia entendida como aquella ley que encubre las exigencias voraces de la pulsión de muerte. La investigación que Jorge Alemán ha desarrollado a lo largo de los últimos años lo ha llevado a pensar la política
conectada con el proyecto emancipatorio, algo, desde luego, inaudito en el psicoanálisis actual, y lo plantea a partir de lo que denomina escenarios de falseamiento o cancelación de la política. En su desarrollo, Alemán plantea que las contradicciones realmente no transforman nada y que en el sujeto tiene que aparecer algo del orden de la decisión por no seguir siendo explotado. Es una indagación última sobre las fantasías propias de cada uno, sobre el fantasma fundamental y los mecanismos subjetivos mucho más exhaustiva que la desarrollada por los sectores althuserianos, por ejemplo, sobre el inconsciente ideológico u otros que tratan cuestiones sobre la ideología como superestructura. Jorge Alemán considera que el psicoanálisis tiene algo que aportar a la hora de pensar un proyecto emancipatorio, aceptando la condición humana, sabiendo que el goce es irreductible en última instancia. Plantea la igualdad no como lo homogéneo, sino como el lugar donde la diferencia se puede desplegar, y articula esa lógica del no todo. Este es el gran pivote sobre el que descansan sus propuestas para una política o escritura de izquierda que asuma, en su ámbito de indagación, una apertura hacia lo colectivo, pero pensado de manera sintomática. Es decir, teniendo en cuenta el impacto de la lengua, incluso no verbal, con el cuerpo. No es extraño oír la opinión de que el psicoanálisis está de modé, es algo obsoleto, pero realmente el psicoanálisis tiene mucho que aportar, y si no, que se lo pregunten a Iván Redondo y a otros, sobre todo de los partidos, estos partidos nuevos. Pero vaya, Iván Redondo, el gurú de la política o de los asesores políticos en España, leyendo a Jorge Alemán y disfrutándolo y llamándolo continuamente como Lacan llamaba a Marguerite Duras, ¿no? En fin, para hablar de todo esto tenemos a Jorge Alemán. Yo tengo unas preguntas, pero yo creo que lo ideal sería que comenzase hablando de la conversación que ha mantenido para este espacio con Alenka. Si te parece empezar por ahí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias en poder participar en este hermanamiento organizado por la Feria del Libro de Granada con Ljubljana. Me siento verdaderamente apenado, como ustedes, de que Alenka no esté aquí. A mí me hubiera gustado mucho, hubiera sido un honor poder conversar con ella, con el único esloveno que he mantenido. Con el único esloveno con el que he mantenido distintas conversaciones voy a castellanizar el nombre, con Slavoj Žižek. Alenka hubiera sido la segunda. Conozco algunos de sus textos, que son brillantes, y bueno, tal vez haya otra ocasión. Hay un rasgo peculiar de la escuela eslovena, que es que especialmente lo que Žižek, castellanizado, ¿no? Žižek, llama su troika, que es Alenka Zupančič y Mladen Dolar, cómo se han situado con respecto al psicoanálisis. Y bueno, ahí sería interesante destacar que son filósofos, y por lo tanto ya es toda una pregunta que merece su atención: ¿cuál es la relación entre el psicoanálisis y la filosofía? No es una pregunta sencilla, dado de que, por ejemplo, en la escuela eslovena encontramos una peculiaridad, que es que no incorporan al psicoanálisis como un aspecto más, o como un aporte, o como algo que podrían sumar o integrar al desarrollo de su propia reflexión. En general son
pertenecen de un modo muy fuerte a la tradición hegeliana los tres. Hegel ha sido muy importante en la lectura que han hecho de Lacan, pero, digamos, Lacan cambia, en el caso de Alenka, de Zizek y de Ladendorff, cambia toda la visión de la filosofía del psicoanálisis. Es decir, el hecho de que el psicoanálisis planteara no una determinada región, no es que el psicoanálisis se ocupa de unos temas que pueden ser interesantes incorporar, no, es la propia visión de la realidad, es el modo en que nos situamos con respecto a la realidad que se transforma a partir del psicoanálisis, y por lo tanto el psicoanálisis en este aspecto está llamado a cambiar radicalmente y de raíz a la filosofía misma. Lo voy a decir más brutalmente. Como el psicoanálisis describe una realidad que está mal constituida, que está mal hecha, que es una realidad llena de obstáculos, llena de brechas, una realidad que todo el tiempo no se brinda a poder ser objetivada ni totalizada, bueno, esto produce un impacto enorme en la filosofía y por lo tanto nace una constelación nueva que la podríamos denominar filósofos lacanianos. Filósofos que no es que, como por ejemplo pasó en la Escuela de Frankfurt, incorporaron el psicoanálisis, sino que directamente, ontológicamente, para utilizar la expresión que a ellos les interesa usar, es decir, cómo se piensa el ser, en tanto que ser, eso es pensado desde Lacan. Hay otros, es decir, no solo está la Escuela Eslovena, José Luis Chacón los nombró. Es verdad que si pensamos en el contexto europeo, filósofos para los cuales el psicoanálisis no se volvió un aporte, sino una revisión radical de todo lo que se denomina filosofía y un nuevo punto de partida para pensar, bueno, están los tres amigos de Eslovenia, está Ernesto Laclau, que construyó también, gracias a Lacan, un sincretismo entre Gramsci y Lacan, es decir, es imposible pensar en la razón populista de Laclau sin el objeto lacaniano, su teoría del significante, y luego está Alain Badiou, que también el psicoanálisis no está funcionando como un aporte, como algo que se incorpora, sino como algo a partir de lo cual se genera una ontología, o sea, se genera un modo de pensar esta realidad que está mal constituida, que está mal hecha, esta realidad que es fallida. Por eso, por ejemplo, en la Escuela Eslovena, como hay una gran impronta hegeliana, se habla mucho de negatividad. Es una expresión que en Alenka está muy presente, en Zizek también, una negatividad que no se puede curar nunca, no es la negatividad de los hegelianos más canónicos como Koyev, que fue un maestro de Lacan, donde tarde o temprano a lo largo de la historia esa negatividad se logra resolver, el famoso fin de la historia que de manera un poco maliciosa y astuta Fukuyama, leyendo a Koyev, empleó para sus intereses. Esa idea era que la negatividad era un tránsito y que había un montón de figuras desgarradas en la fenomenología del espíritu, la conciencia infeliz, la ley del corazón, el alma bella, pero esas negatividades tarde o temprano serían reintegradas en el saber absoluto. En la Escuela Eslovena, a raíz del impacto que produce Lacan, esa negatividad no se cura nunca. Esa negatividad está en el corazón mismo del ser, es decir, la negatividad rompe, fractura, atraviesa el ser. Y ese sí es un hecho interesante, un hecho novedoso en el siglo XX y en esta parte del siglo XXI, en el campo de la filosofía, que tiene además consecuencias políticas, porque a raíz de que la realidad ya no responde de esa manera, como algo que pueda ser estabilizado, objetivado, o que va a ser superado, o que podemos esperar algún desenlace histórico que nos lleve por fin a eliminar eso negativo, bueno, cambia el sentido de la experiencia política. Si uno sigue estando interesado en un proyecto de transformación,
es un poco a lo que hacía alusión José Luis Chacón, y es de lo que me he ocupado en mis trabajos. Si uno se quiere plantear cómo puede ser un proceso transformador, tiene que aceptar que ese elemento fallido, constitutivo del ser, esa negatividad, que en Lacan tiene muchos nombres, división del sujeto, lo real, el objeto, en fin, todo Lacan es un constructo en relación a lo que no funciona, a la imposibilidad que no se resuelve, a el síntoma que no se supera, y así. Bueno, entonces, como los proyectos ilustrados se habían hecho todos en función del progreso, la superación, dejando atrás lo negativo, ¿cómo se hace para seguir pensando en un proyecto de emancipación si esta negatividad es incurable, si este asunto de los fallidos, si este modo en donde, como lo dicen los eslovenos, cuando uno piensa la realidad está mal constituida. Cuando uno piensa el ser hay que pensarlo desde una diferencia que no va a tener jamás ninguna posibilidad de ser modificada por ningún proceso histórico. Como ustedes ven, además hay una gran polémica con los Foucaultianos, porque para quienes piensan que somos nada más que el efecto de relaciones de poder, esto es muy interesante en el debate con el feminismo, con el LGTBI, un debate apasionante, ¿no? Pero no es lo mismo pensar esta negatividad como constitutiva a como efecto de un poder. Si es como un efecto de poder, cuando caiga el poder, la misma será modificada y accederemos a un momento en donde nos hemos liberado de esa opresión. En cambio, si esta negatividad no depende de las relaciones de poder, estamos en un problema que nos obliga a pensar con más cuidado cómo puede ser un proyecto transformador. Eso quiere decir que no nos podemos volver tampoco cínicos y decir, bueno, en realidad no se puede cambiar nada, el ser humano es incurable, la negatividad no tiene solución, en realidad el ser humano está hecho con la pulsión de muerte, hay miles de datos en la historia que confirman que este bicho no tiene solución alguna, por lo tanto hay que replegarse a ver cómo mejora la vida de uno y dejar que todo esto suceda tal como viene sucediendo. No, esta no es la idea, porque como lo recordó José Luis Chacón, y en esto entiendo el hegelianismo de la escuela eslovena, y también lo que está presente en Badiou y en Lacan, no hay forma de pensar lo colectivo sin pensar el sujeto. Es decir, la premisa sobre la que se debe orientar el verdadero impacto que tuvo el surgimiento de Freud en la escena del mundo y el posterior surgimiento de Lacan, es que no hay forma de pensar lo político, las transformaciones colectivas, la manera en que esas transformaciones colectivas se pueden o no realizar si no tenemos en cuenta cómo está hecho, cómo está constituido el sujeto. Esto es algo muy difícil de introducir, porque evidentemente hay muchas décadas en donde se ha pensado al proyecto desde la conciencia militante, que por supuesto respeto de un modo fundamental, desde la conciencia militante, desde el esclarecimiento de las ideas, desde la toma de posición de manera comprometida, pero vamos a decir que todo ese espectro ha sido todavía demasiado conciencialista y muy afianzada en la idea de un yo que siempre sabe a dónde se dirigen las cosas y cómo deben ser las cosas y cómo situarse frente a las cosas. Ahora, ¿qué pasa si uno sabe que eso no es así? Y que evidentemente en relación al sujeto, ese yo es nada más que una dimensión y que el sujeto en cambio está fracturado y está determinado por el inconsciente de tal manera que él mismo, hay muchas de las cosas de su propia andadura, de su propia vida que desconoce. Bueno, de allí que reinó, me parece a mí, a veces en el psicoanálisis, una suerte de escepticismo lúcido o de cinismo ilustrado, si ustedes quieren,
que se fue alejando paulatinamente de los proyectos políticos. Bueno, sin embargo, para que podamos hablar entre nosotros y no ocupar más tiempo, José Luis mencionó, bueno, un esfuerzo de poesía, lo que dijo Ángeles Mora. Más bien, a mí la poesía me pasó por encima, más que yo tener la poesía como punto de partida, que también puede ser, sí. Bien, yo pienso que José Luis nombró antes los discursos. Los discursos son un buen ejemplo. En los discursos no se trata de algo individual, sino que son modos de articulación que rompen definitivamente la oposición entre lo privado y lo público. Esos discursos no están ni para pensar exclusivamente lo privado, ni para pensar exclusivamente lo público. Si entendemos cuáles son las lógicas internas del discurso del amo, de los 4 discursos que nombró Chacón, entendemos que rápidamente se trata de algo en donde está implicado el sujeto, pero donde también están implicados los lazos sociales que hacen a la vida colectiva. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo y que he exprimido como un limón en todos mis últimos trabajos? Que la idea de que el discurso analítico es el reverso del discurso del amo, a mi juicio, no funciona más, porque el discurso del amo, para aclarar un poco rápidamente, ¿no? Es decir, para que no quedemos un poco apresados en la mala prensa que tiene el discurso del amo. El discurso del amo era un principio de realidad, era un discurso en donde los lugares estaban repartidos, en donde no se ignoraba la división del sujeto, pero había un lazo fundamental, una matriz básica, que permitía un cierto ordenamiento del mundo. El discurso capitalista, al que Lacan dedicó 3 renglones o 4 renglones, y que, como dije antes, yo lo he exprimido como un limón, hizo estallar el discurso del amo y provocó un tipo de realidad en donde Lacan, con una lucidez extraordinaria, supo describir adelantándose a muchos de los teóricos actuales del capitalismo y el neoliberalismo, es decir, un movimiento circular sin límites, acelerado, que por un lado va fragmentando todo y por otro lado va homogeneizando todo, que cada vez genera más insatisfacción, pero a la vez proliferan cada vez más los objetos de goce. Bueno, en fin, todas las descripciones que Lacan hace surgir del discurso capitalista nos dan muchas de las claves del presente. Es decir, confirma esta idea de que ese discurso, que por definición no tiene reverso, que no es que uno dice, está el discurso del amo, pero el discurso analítico es la subversión del discurso del amo. No, este discurso se caracteriza por no tener subversión alguna. Y además tiene la posibilidad de expandirse aceleradamente, conectar todos los lugares. Hay varias, José Luis hizo alusión a varias de las cualidades del discurso capitalista: el rechazo del amor, el rechazo de la imposibilidad, su movimiento singular y su permanente ida y vuelta en el retorno de lo mismo, de tal manera que todos los días está pasando algo distinto y a la vez todo el tiempo sigue todo igual, ¿no? Entonces, esta circularidad hace incluso de la lectura de Marx algo apasionante, porque podemos confirmar fácilmente por qué a Lacan se le ocurrió combinar, o utilizando su propia palabra que es más precisa, homologar el plus de gozar con la plusvalía, que ahora está llegando a límites extraordinariamente novedosos. Por ejemplo, uno trabaja para rellenar formularios, pero ese trabajo es gratuito y sin embargo produce plusvalía. Uno no trabaja, se supone que se divierte en las redes, a la vez está produciendo plusvalía, porque todo lo que hace a la información es mercancía. Por lo tanto, por ejemplo, el Uber recauda más por la información que logra capturar que por los viajes. Y así miles de ejemplos. O sea que hemos llegado ya a un episodio que Marx no describió nunca, no es ya el trabajador que es explotado y se le extrae la plusvalía, sino que uno mismo trabaja gratis para generar plusvalía y lo hace por su propio plus de gozar. Bueno, es una situación extraordinariamente bien construida por parte del capitalismo.
porque estaba hablando antes con una colega de aquí de la organización. Yo fui al banco, que soy una persona bastante torpe para todas esas cosas, y tuve la sensación de que me tenía que poner a trabajar para un montón de cosas que evidentemente no están en mi interés y tampoco me van a dar ningún beneficio, ¿no? Bueno, esta idea de estar rellenando formularios, dando datos, dando informaciones, ¿no?, como si eso fuera absolutamente neutral y no ingresara en el circuito de la mercancía, es uno de los mejores, digamos, hallazgos de cómo el capital puede volver equivalente la producción de plusvalía con la producción de plus de goce. Bueno, en esa perspectiva, entonces, la pregunta inevitable es cómo se produce un corte en el discurso capitalista. Es decir, el discurso del amo sí tenía una subversión, pero el discurso capitalista, ¿quién lo corta? Si nadie puede imaginar una sociedad postcapitalista. Y si además, ahora con esta guerra, se vuelve cada vez más verdadera esta frase que se le atribuye a distintos autores de que es más fácil pensar el final del mundo que el fin del capitalismo. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Yo intenté en el último libro, en primer lugar, como hace Lacan, pensar en un corte. ¿Cómo podría ser un corte de ese movimiento circular? ¿Cómo introducir en ese movimiento circular un resto y el sujeto? Es decir, siempre basándome en la teoría de Lacan, que para pensar un cambio político hay que primero destotalizar una estructura y volverla incompleta e inconsistente. No hay posibilidad de, salvo que, bueno, y siempre son bienvenidas, hagamos algunas reformas que mejoren la vida de la gente, pero estamos en un problema. Se hacen las reformas, se hacen bien, antes hablábamos de esto en la mesa, y sin embargo la ultraderecha sigue creciendo. O sea que no es cierto que la ultraderecha crece porque los gobiernos no están haciendo bien las cosas. Es un debate que acabo de tener, me costó sangre, sudor y lágrimas en Argentina, donde me pegaron en el carnet de identidad, en la partida de nacimiento y en el pasaporte, porque es muy fuerte este mantra de decir, como no se hace bien, no, que estamos en una circunstancia donde la ultraderecha ha sabido aprovechar este fenómeno del discurso capitalista que se ha desentendido del lazo social, ha promovido el odio y lo único que genera es una subjetividad flotante, que no es la del sujeto del lazo social. Ahora recuerdo en mi barrio un joven peruano que le pregunté por qué iba a votar y me dijo que iba a votar por Vox. Justo mi hija me había mandado un vídeo del líder de Vox diciendo que los inmigrantes eran unos cerdos y le dije, un momentito, mira esto. Y él me dijo, ¿y eso? ¿A mí qué? O sea, evidentemente no le decía absolutamente nada, porque él quería pertenecer a eso. Es decir, que hay, en esta ausencia de lazos sociales, se vuelven muy importantes las identificaciones y se vuelve muy importante la supervivencia y agarrarse a un palo ardiendo y tener un lugar en donde sea. Bueno, resulta que el tener un lugar donde sea no es en los proyectos progresistas, no es en los proyectos transformadores, es más bien en un discurso que es cada vez más seductor, ¿no? Que es el discurso que dice, bueno, nosotros, como le escuché a una líder de la ultraderecha el otro día, española, yo no quiero que mi hija sea una víctima, mi hija no va a formar parte de ningún colectivo, no quiero que mi hija sea feminista, quiero que sea orgullosa de ser mujer. Y bueno, todo esto va ganando su terreno porque a la vez es cierto que aunque los sectores progresistas hagan bien las cosas, no pueden decir que van a salir del capitalismo, no pueden decir que van a salir de las lógicas del capital financiero. Además no sabemos si no sería un desastre si eso ocurre. Así que ha empezado a surgir, a raíz de que el discurso capitalista no tiene reverso, una nueva impotencia en el mundo del lado de la izquierda, en el sentido de que, primero, tiene que ser democrática,
porque nadie querría que volviera una experiencia totalitaria, pero a la vez la democracia tiene las cartas marcadas, porque uno está jugando en el terreno en donde los dispositivos neoliberales, los medios, las redes, etcétera, etcétera, se han apropiado definitivamente de todo esto. Así que por un lado hay que hacer un esfuerzo para ser democrático, porque además no se puede ser otra cosa de democrático, y a la vez eso tiene límites que la metafísica de la revolución que abandonaron los amigos de la escuela eslovena, más Badiou, o sea, todos los que han incorporado a Lacan en los años 70, al igual que Althusser, al igual que este servidor, que me inicié con Lacan a partir de Althusser, y sé que Granada es una ciudad althusseriana, por el querido Juan Carlos Rodríguez. Althusser se movía en el terreno de la revolución, no creía que la burguesía iba a ceder sus intereses para que los intereses generaran un nuevo tipo de lógica distributiva donde hubiera igualdad y justicia. O se hacía por la revolución o no iba a ser posible. Pero después sucedió todo lo que sucedió en el mundo, ¿no? Y hubo que retirar. Althusser es el último de los revolucionarios que cree todavía en la revolución y que incorpora a Lacan, porque evidentemente en los aparatos ideológicos del Estado, texto al que volví para mi último libro, introduce el estadio del espejo, elemento clave para pensar la ideología. La ideología no es solo la clase a la que uno pertenece, sino desde qué lugar quiero ser mirado por el otro y qué imagen es la que quiero tener frente a ese otro que me mira. Un gran momento de lucidez por parte de Althusser. Después está el problema del señaló José Luis, que sí, hay que discutir mucho si es válido o no hablar de fantasma ideológico, inconsciente ideológico. Son términos que yo he tratado de unir y separar a la vez. Yo no participo de la idea de fusionar los dos términos, sí de una relación de frontera entre esos dos términos. Bueno, en fin, en todo este aspecto está entonces cómo es posible pensar un proyecto emancipatorio en estas condiciones del capitalismo. En el último libro digo a lo último que si uno no lo desea, no tiene ninguna posibilidad de que esa emancipación exista, pero además digo algo que me parece un poco más comprometido, que es que no desear la emancipación sería equivalente a no desear, porque sería aceptar definitivamente esta dimisión subjetiva que es finalmente una gran derrota, porque todos estamos a favor de que haya diferencias, pero la diferencia absoluta de la que habla Lacan solo es posible en la medida en que haya igualdad. La diferencia no puede ser que uno nació en un barrio y otro en un país y el otro... O sea, la diferencia solo se realiza cuando hay igualdad. Si no, es un insulto a la diferencia. Somos diferentes porque yo nací en el barrio en donde estaban bien las cosas y tú en los márgenes. Entonces, igual que cuando los lacanianos dicen no hay justicia distributiva, sí tienen razón, no hay justicia distributiva con respecto al goce, pero no con respecto a quién come o quién no come. Es verdad que no hay una regla para distribuir cómo cada uno debe gozar. Esto es lo que el psicoanálisis le debe advertir a los proyectos de izquierda clásicos que todavía creen que si nos sacamos el peso del poder y las cosas que el poder impone, todo el mundo va a poder gozar bien. No, esto no. En un proyecto de emancipación va a seguir habiendo neuróticos, suicidas, psicóticos, personas amargadas, personas que les gusta vivir más que otras, personas que no quieren vivir. No se hace la emancipación para sacarse de encima cómo está hecho el sujeto. Si algún día se hace, y no se puede hacer de un día para otro, y no se puede hacer nunca definitivamente, y siempre será, como dice Freud del psicoanálisis, interminable. El único proyecto emancipatorio es uno que avanza y retrocede todo el tiempo, y no será para creer que uno puede liberar al sujeto de todas estas cosas, al revés, para que el sujeto pueda amargarse como él quiera, pero no porque le falta de comer,
suicidarse por lo que él quiera, pero no porque quedó atrapado en una pinza de hipotecas y de... ¿no? Es decir, es cambiar el régimen de las condiciones de vida para que verdaderamente surja, como dijo el gran Trotsky, cuando comience el socialismo, decía Trotsky, va a empezar la verdadera tragedia. Sí, claro, la verdadera tragedia es no vas a tener más argumentos, no vas a poder acusar al sistema de nada. Ahora está tu propia realidad, ahora eres tú mismo. Bueno, es un trazado muy, así, un trazo grueso de algo que, como ustedes ven, si me pude expresar en algo, es sumamente complejo. Pero bueno, gracias por escucharme. Creo que con las indicaciones que nos ha dado Jesús, damos paso a la sala casi. Sí, sí, sí. ¿No hay preguntas? Sí, sí. En la referencia que ha hecho en la referencia que ha hecho bueno, con el ejemplo que ha puesto del chico este de origen peruano, cómo determinados partidos están consiguiendo atrapar la atención o el voto, o la decisión, o no sé cómo llamarlo, o la identificación de las personas y, por lo tanto, que los sigan. Está claro que tiene que haber detrás, bueno, más allá de lo que tú has dicho, que no hay, o sea, que no es una cuestión solo de hacer las cosas bien, sino que hay una inteligencia hay algo muy pensado detrás de lo que hacen esos partidos, ¿no? Porque está claro que están teniendo un éxito, que no están teniendo otras formas de plantear las cosas, no sé, a mi entender, más elaboradas y más cercanas a la realidad, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que cree que están tocando esos partidos, ¿no? ¿Aciertan con la construcción del sujeto? Sí, bueno, aciertan, yo diferencio en mis textos subjetividad de sujeto. Aciertan con la producción de subjetividad. Porque, claro, es como dices tú, está la inteligencia del capitalismo, no de los políticos que lo representan, pero la máquina capitalista es una máquina que por definición desea reproducirse. Entonces, por ejemplo, tú vas a Argentina, que acabo de venir, y hay una especie de idiota enloquecido que dice que va a sacar todos los ministerios, que va a poner una bomba en el Banco Central, que va a dolarizar la economía, porque el peso argentino es un billete falso, que no existe. Dolarizar la economía quiere decir directamente que los trabajadores van a pasar a ganar $10 y que, bueno, ese trabajador que va a pasar a ganar $10, hay miles que están con él, con el asunto este de que se ha cristalizado algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Los políticos son ladrones, son unos mangantes, como dirían aquí, están solo por el interés de ellos, nunca han hecho nada por lo común, siempre los ha regido el interés privado, y entonces hay un montón de personas que no están, no les podemos exigir que piensen cómo está hecho el neoliberalismo, porque además están en general en un plano de supervivencia, en un plano en donde la vida se ha vuelto verdaderamente precaria, donde construir la biografía de uno mismo. Es la conversación que tuve con la señorita del banco, que me asignó un asesor y yo le dije, bueno, encantado, pero yo ya vi 300 asesores en el último año porque ustedes los echan, no ella, que era una trabajadora. Digo, yo no discuto nunca con trabajadores. Digo, pero este banco ya ha hecho a un montón de asesores. Entonces, y, por ejemplo, en Malasaña, donde vivo yo, que está a 2 calles de la Gran Vía, el comedor social que hay, antes era una calle, ahora son 2 manzanas.
Y no es como era hace unos años atrás que yo veía algún inmigrante o algo, no, veo un montón de gente que está vestida con sus niños, que es evidente que pertenecían a los sectores medios. Entonces, si una persona está, por un lado, llevada a sobrevivir y resulta que se ha identificado un enemigo. En la ultraderecha clásica, ¿cuál era el enemigo? El extranjero, lo sigue siendo, pero el enemigo más importante es el político, el propio Estado. Fíjate el éxito que tuvo Venezuela, yo no me lo podía creer. Allá eran chavistas todos, Mujica, Lula, bueno, vaya y pase, es América Latina. Después, para mi sorpresa, vi que era chavista Melenchón. Después ya vi que Corbyn era chavista. Dije, ¿pero cómo? En Inglaterra también hay chavismo. Después, por supuesto, el gobierno español, que era castrochavista. O sea que ya esta lógica, que Lacan la describiría como una lógica masculina del todo y la excepción, hay un para todos y hay un elemento que amenaza al para todos, se ha, vamos a decir, desplazado, no es al inmigrante, lo sigue siendo, pero no es exclusivamente al inmigrante, es el propio Estado un intruso. Son los que están representando el Estado en este momento los intrusos y a los que hay que quitar del medio, porque no son las personas que verdaderamente deben estar en donde corresponde estar, ¿no? Entonces, ¿lo piensan los políticos de derecha esto? No, pero hay una diferencia. El político de izquierda no está supervisado ni monitorizado por ninguna corporación, así que tarde o temprano se va a equivocar. O sea, negocia con ellas como puede y negocia mal. El político de derecha sí está monitorizado y sí está supervisado. Y eso es lo que hace referencia a lo que tú has llamado inteligencia, que aunque sean personas no muy brillantes, tienen atrás un teléfono que les dice no, hoy por ahí no, por aquí tampoco, ahora debes ir por aquí. Y bueno, evidentemente se le ha puesto a los sectores que querrían cambiar, ya no hacer la revolución, sino hacer una cosa un poco más racional, si se quiere, un poco difícil. Por curiosidad, me gustaría saber en qué parámetros trabaja si es que lo trabaja el registro de lo real lacaniano. ¿Quién? Tú. ¿Yo? Sí. Más o menos, muy por encima, sé que es muy complicado, pero bueno, curiosidad. Hay personas que por educación familiar, estructura familiar, órdenes familiares, el complejo de Edipo, tienen algún que otro episodio con lo real, desgraciado, porque lo real, una de sus características es que es imprevisible y que surge de manera sin consultar y de un modo disruptivo. Hay otras personas, has visto esas familias donde el abuelo es médico, el padre es médico, el hijo es médico, es decir, hay toda una cadena de sucesiones, filiaciones, en donde hay un significante amo que se ha mantenido y parecen, aunque lo real hace siempre su trabajo, hay religión, hay institución. Hay otros que no hemos vivido nunca así y que tenemos que inventar con respecto a este real que en cualquier momento irrumpe recursos. Hay que tener mucha suerte para inventar esos recursos, porque no es que no hay ninguna escuela, no hay ningún maestro que te los ofrezca. Uno tiene que tener como una idea, tú me has preguntado directamente a mí y yo te respondo por mí. Hay que tener una idea de cómo se debe entender lo real y quiénes pueden darnos lugares para pensarlo.
En mi caso personal, yo a los 15 años, en un enfrentamiento que tuve en la calle, a raíz de un escudo deportivo que me negué a entregar a una bandita, el escudo de Boca Juniors, ahora me parece una trivialidad enorme, pero bueno, se ve que a ese chico le resultaba muy importante. Los tipos, que eran jóvenes, pero tenían el reloj un poco adelantado, me dieron una gran paliza, pero una paliza muy seria en esa época, porque no estaba todavía la violencia que después se desarrolló. O sea, quedé al costado de la carretera y todo eso. Cuando yo llegué a mi barrio, absolutamente, me levantó un señor en la carretera, absolutamente destruido. Todos los amigos míos, esto se lo conté a Pablo Iglesias en su programa, venían y le decían a mi mamá, esto no queda así, vamos a ir al lugar ese, en el puente tal, en un barrio. Y yo sentí una gran indiferencia. A mí lo que me interesaba era desentrañar cómo había ocurrido esto. Y bueno, ahí empecé mi primer acercamiento a Freud, para entender lo real, para entender cómo era que había quedado expuesto a merced de eso. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera, si querés, si no, dejamos para mañana. ¿Cómo no? Claro, porque yo lo seguí desde el primer momento a Iglesias. La gente aquí, lo primero que siempre dice que es una persona, en general, ¿no? Estoy diciendo, que es un soberbio, y yo sinceramente le he escuchado decir cosas a él, creo que ahí introdujo un lenguaje, vos debes saber mejor que yo, por supuesto, de alguna forma que no estaba aquí explícito. Y mucha gente, por primera vez, entre los cuales yo me incluyo también, se vio representada por Pablo Iglesias. Ahora yo a veces decía, luego de todo lo que luchó ese hombre, bueno, ya después de escuchar el discurso de él en el Parlamento, sinceramente yo decía, bueno, ya lo que hizo este hombre es mucho, muchísimo. Con todo el respeto que tengo y la adoración por Julio Anguita, yo digo, a lo mejor estoy equivocado en mi opinión, que Pablo Iglesias llegó más lejos que todos. Sí, Pablo Iglesias llegó más lejos porque yo estoy, a pesar de que había gente que decía que no tenía que entrar en el gobierno y que Anguita mismo había dicho antes de fallecer que no iba a poder entrar, él luchó hasta que lo consiguió. Por supuesto que se le dieron algunas cosas a favor, no todo por contra para que entre. Entonces, yo la verdad que quisiera saber un poco más tu opinión sobre lo que representó. Yo personalmente te voy a decir que he tenido con él una relación personal durante muchos años, que le tengo un enorme afecto y respeto. Pero una vez el pícaro de Iván Redondo le dijo, más Maquiavelo y menos Gramsci. Bueno, yo respeto muchísimo a Gramsci y he dado hace poco un seminario sobre Maquiavelo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que decidir un tema. Uno puede ser un político que dice la verdad y por lo tanto te dan por todos lados. Ahora, un proyecto que quiera cambiar de verdad las condiciones de vida del pueblo tiene que ser un proyecto mayoritario. No se puede hablar para los mismos, no se puede hablar para los convencidos. O sea, no se puede hablar para el que ya previamente sabe lo que va a escuchar. Es decir, uno de los grandes problemas que ha tenido la izquierda, que está en el psicoanálisis, que está en el feminismo, es que hay un momento en que un discurso que es muy brillante y muy revelador hace un bucle y se vuelve un discurso que le habla siempre al mismo, al que va a estar de acuerdo.
Y ese impacto que te produjo al principio a ti, que se lo produjo un montón de gente, empieza a perder fuerza porque ya se circunscribió a un determinado ámbito, se le hizo el homenaje a Anguita, después qué sé yo, entonces el otro empezó a protestar, Íñigo, y decía, para este viaje no necesitábamos tantas alforjas, una expresión que a él le encanta decir. He tenido la suerte de conversar siempre con los dos porque les he dicho que, dada mi mayoría de edad, no iba a permitir que me metieran en una riña de jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Ya independientemente de Pablo Iglesias, no hay un proyecto transformador. Esto era la lucidez de Gramsci, de verdad. Es lo que en los cuadernos de la cárcel él empieza a ver, y por eso empieza a pensar la religión, empieza a pensar el mezzogiorno, empieza a entender que todo esto del marxismo así, no, la economía, la conciencia de clase, bueno, momento, vamos a ver las costumbres, vamos a ver la religión, vamos a ver, hay muchos factores con los que si tú te enfrentas de entrada, terminas hablando para tu secta. Te vuelves, como se dice despectivamente entre los consultores, una minoría intensa, ¿no? Una minoría que va y que se junte, y la minoría intensa, al ser una minoría, está condenada a que después tenga el infierno de los pequeños grupos, peleas, desastres. Pero no me gustaría con esto criticarlo a él, porque comparto contigo el mismo respeto y la misma admiración, y además sé muy bien que en el fondo el deseo de él era hacer esto que está haciendo ahora en la base. Él siempre quiso tener un medio y todo eso. Bueno, pero esto es un problema de lo que excede a él. Este es un problema que tenemos con respecto a esta inteligencia de la que hablábamos antes de parte de los dispositivos de la derecha, que es, bueno, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, una discusión que yo tengo en la Argentina? Dicen, Argentina está plagada de evangelistas, lo peor. O sea, si escuchas un predicador, te quieres matar, ¿no? Pero bueno, resulta que un día una señora que vive en mi barrio, en Buenos Aires, y que compra en el mismo chino, lo que hace parecido a todas las ciudades del mundo es que enfrente de tu casa hay un chino. O sea, por eso no van a invadir nada, porque es una expansión comercial y económica en donde quedará todo bien cerrado un día. Un día hablando con la señora me dijo que era pentecostalés, que es uno de los sectores evangelistas. Conversé con ella y realmente había muchas cosas para hablar. Tenía un sentido de la injusticia, pero no le podías tocar o sea, por ejemplo, me preguntó qué pensaba del aborto, y yo le dije, bueno, yo pienso que es mejor que no esté prohibido, así uno demuestra su fe. Usted no lo quiere hacer, pero lo hace por una cuestión de fe. Ahora, si está prohibido, ya es porque es obligatorio no hacerlo. Bueno, son formas de hablar. Entonces, después hablaba con los compañeros y dije, no podemos estar enfrentados. Hay medio país, siempre gente humilde, siempre gente que tiene vidas muy precarias, que está entrando en esto. Y se lo regalamos a la derecha porque no encontramos una forma de hablar con esto. Bueno, te doy otro ejemplo, el Partido Popular en Madrid. El tirón que tiene entre los inmigrantes a raíz de sus trabajos con las iglesias es enorme. Otra que los círculos de Podemos, o lo que pueda hacer el PSOE en su enorme. Y bueno, claro, entonces ahí hay un problema de los discursos y de ver cómo... Sí. No, está bien. Yo creo que podemos, no sé... Finalizamos, ¿no? Bueno, muchas gracias Jorge. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.